Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos preparados para tener un estudio bíblico. Hoy es 18 de abril. Continúan pasando días, seguimos estudiando, seguimos buscando al Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, vamos a estar preparándonos para ver lo que Dios nos quiere hablar. Quiero recordarte una cosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios es dinámica, es útil, dice allí también en otro sitio, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios produce en nuestro ser algo, produce algo nuevo. Después de escuchar la palabra, nunca más volveremos a ser los mismos. Solo que al pronto quizás tú no notes nada especial, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo creo eso, por eso he dedicado muchos años de mi vida a predicar la palabra, más allá de los resultados. A veces uno no ve los resultados que le gustaría ver, pero entiendo que esto no es cosa de hombres, es algo que le pertenece a Dios, por eso nuestra confianza es el Señor. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos, he visto vuestros saludos, Yeuris, Cecilia, Miriam, buenas tardes Juan Vázquez, todos los que ya os habéis conectado y estáis escribiendo y saludando, bendiciéndoos los unos a los otros. Qué bueno que nos podamos bendecir en el nombre del Señor, qué bueno que podamos orar los unos por los otros. Mari, bienvenida, hola también a ti. Y bueno, me alegro de veros. Veo que en cuestión de 3 minutos ya somos un buen grupo. Estamos más de 25 personas bueno, ya ahora ya marca casi 30 dispositivos conectados, sabiendo que algunos de esos dispositivos son familias, varios hermanos los que estáis ahí juntos. Así que me alegro mucho de vuestra disposición a que estemos compartiendo juntos esta palabra. Así que bueno, pues bienvenidos Noemí, María Luisa, Cristina, veo vuestros saludos, Alina, Paco. Vamos a hacer una oración mientras se siguen conectando hermanos. Beatriz, buenas tardes también. Y oramos, nos ponemos en las manos del Señor y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Amén. Patricia, bienvenida también. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento que nos permites compartir juntos tu palabra. Queremos, así con mucho temor y temblor, venir delante de ti a pedirte que tú nos dirijas, Señor. Dependemos de ti para todo, no confiamos en nuestras propias fuerzas, no confiamos en nuestra sabiduría. Queremos que sea la sabiduría que viene de ti y la necesitamos, Señor, danos sabiduría. Háblanos, que el Espíritu Santo tome el control en este momento. Necesitamos escuchar algo nuevo, Señor, alimento espiritual para nuestro espíritu. Llévanos tú, Señor, en este tiempo, en el estudio de tu palabra, que podamos venir y recibir lo que venga de ti, solo lo que venga de ti, Señor. Quédate con nosotros ahora, toma el control en este tiempo. Estamos confiados de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Maestro, eres el que nos guía a esa fuente de agua viva y necesitamos esta tarde volver a beber, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que manifiestan ese hambre por tu palabra. Bendícelos, guárdalos, Señor, cuida sus vidas, sus hogares. Rodéalos, Señor, con tu fortaleza, con tu amor, con tu poder. En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, que tú, Señor, seas en todo momento Dios en nuestras vidas. Que tú seas el que esté hablándonos, dirigiéndonos, marcando nuestro camino. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a recibirla. Quedamos en tus manos, pidiéndote todas estas cosas. Y siempre, claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenida Raquel, Yalikatu, cada uno de los hermanos que ya os habéis conectado y los que después en diferido pues también escucharán el estudio.
pues también para vosotros un fuerte abrazo, mis mejores deseos. Y hoy el estudio lo hemos titulado Absoluto o Relativo, porque no siempre todas las personas entienden que la Biblia sea absoluta, ni que Dios sea absoluto, ni nuestra fe sea absoluta. Vivimos en un mundo en el que lo relativo es lo que reina. Todo es relativo. ¿Qué quiere decir eso de relativo? ¿Qué es el relativismo? El relativismo es una posición filosófica que sostiene que no existen hechos o principios universales o absolutos. O sea, todo es relativo, depende de diferentes puntos de vista. Hablando de la fe, por ejemplo, bueno, el relativismo plantea que en este mundo las religiones son muy diversas. Hay cristianos, pero también hay musulmanes. Hay ateos, que al final también es una forma de creer en otra cosa. Hay judíos, hay hindúes, hay diferentes filosofías, hay formas de fe. Entonces, bueno, todo es relativo, dicen los que defienden esta postura. Pero, hermanos, eso nos lleva a una serie de problemas. Aún dentro de la misma filosofía genera problemas. Porque si todo es relativo, entonces ¿en qué nos fundamentamos? ¿Dónde están los principios sobre los cuales nuestra propia lógica dice que tendríamos que regirnos? ¿Quién tiene la autoridad para dictar una ley o las leyes? Si todo es relativo, todo queda muy en el aire, todo está como muy así, ¿no? Entonces vamos a meditar sobre eso en esta tarde, porque dentro del cristianismo también se ha filtrado esta idea del relativismo. Hay un relativismo cristiano. O sea, no tiene por qué ser todo demasiado estricto, no tenemos que ser tampoco muy radicales. Yo a veces escucho hablar incluso a algunos pastores o maestros y utilizar expresiones como, bueno, sí, la Biblia dice, pero cuando se hable de esa forma, eso ya a mí me se encienden todas las luces de alarma. Porque cuando tú dices la Biblia dice pero, ¿el pero qué quiere decir? ¿Pero qué? Si la Biblia dice algo, o lo aceptas o lo rechazas. Pero vamos a tratar de ver en esta tarde si la Biblia también es relativa, si podemos ser cristianos relativos, vivir en el relativismo, tener puntos de vista distintos sobre algunos hechos de las cosas que la Biblia enseña. Y para partir de este punto y estudiar la palabra de Dios, vamos a ir a al primer libro de Samuel, capítulo 15. Espero que tengáis Biblias. Es la espada. Acuérdate que en estos días atrás hablábamos de eso, del soldado cristiano, y el arma indispensable que tenemos es nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Tenéis todos la espada preparada? Estudiantes bíblicos, ¿tenéis vuestros cuadernos, vuestros bolígrafos ahí preparados para tomar notas? Bueno, pues si estáis a punto, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Primer libro de Samuel 15, 1 al 8. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto.
Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Muy bien, hermanos, este es un texto de esos que la mayoría de pastores y maestros de la Biblia nos gustaría que no estuviesen en la Biblia. Yo preferiría que no estuviesen estos textos, porque a veces son difíciles de explicar. ¿Cómo explicas lo que ahí está ocurriendo? Bueno, es complicado. Pero solo los hijos de Dios van a recibir la palabra. Solo el verdadero creyente, aquel que ha conocido a Dios y conoce el corazón de Dios y sabe que lo único que mueve a Dios a hacer las cosas es puro amor. Solo los verdaderos creyentes aceptarán estos textos. Los incrédulos, los contrarios a la Biblia, utilizan estos textos para decir que, bueno, que Dios es despiadado, que la Biblia es un libro que no se puede considerar para nuestras vidas hoy, teniendo en cuenta solamente textos como este, que no se entienden en el contexto de la Biblia, sino que se tratan de sacar fuera de la situación y de lo que estaba ocurriendo. La pregunta es, o la cuestión es un poco dura, ¿no? La palabra aquí que acabamos de leer. Pero hermanos, esto está en la Biblia, no lo podemos ignorar. Para algunos predicadores es más fácil pasar por alto estos textos, pero tú como creyente tienes que confrontar la palabra de Dios en todo su conjunto. Y hay versículos duros como ese, el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Verdad que es un texto duro, hermanos? ¿Cómo se lo explicas a un amigo tuyo, a un familiar que no es cristiano y que pronto leyó él eso en la Biblia? ¿Cómo se lo explicas? Bueno, yo te daría un consejo. Si estás hablando con alguien que no es creyente, trata de explicarle que hay textos difíciles de entender, pero que entienda que la situación en la que Israel se encontraba era una situación complicada, era una situación de guerra y eran guerras despiadadas. Israel sufrió en sus propias carnes la muerte de hombres, mujeres y niños. Entonces era una guerra sin cuartel y sin piedad. Y también puedes añadir algo. Esta no es la voluntad de Dios. No es la voluntad primaria de Dios. Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere que haya violencia. Dios no acepta la guerra. A Jesucristo se le conoce y la Escritura declara que Él es el príncipe de paz. Ahora bien, hay otra parte que es la la voluntad permisiva de Dios. Y es que Dios a veces tiene que permitir cosas, maldades, pecados que ocurren aún en medio de su pueblo, de su iglesia, para no destruir ya a esta humanidad. El problema no es una batalla en concreto, no es una guerra en concreto, no es una serie de muertes en concreto. El problema del ser humano se llama pecado. El corazón del hombre está corrompido. Hay violencia en todo lugar. Hay todo tipo de barbaridades y aberraciones que atentan contra los fundamentos más básicos de la existencia del ser humano, de la verdad, de todo lo que es bueno. Recuerda que estos días hemos dicho que nuestra lucha es espiritual, la maldad se libra en las esferas espirituales y la evidencia se ve en la carne, a nuestro alrededor, con todas las cosas que ocurren y bueno, la mayoría de ellas tan desagradables a veces. Y cuando tú le intentas explicar esto a una persona que no cree, inmediatamente tienes que llevarle al mensaje de amor, de lo que es el Evangelio. Tienes que mostrarte que lo que Dios quiere es que todo esto termine. Lo que Dios quiere es que ya no muera nadie más por causa del pecado. Por eso Él tiene un plan. El plan se llama la redención de la humanidad. Y por eso el mundo tiene que entender que Dios entregó lo más valioso que tenía, a lo que más amaba, que era su único hijo. Debe ser el amor muy grande de alguien para que entregue a su único hijo en rescate por todos los demás. Eso es lo que Dios hizo. Entonces el propósito de Dios es llevarnos a un mundo donde ya no exista muerte, donde no haya más violencia, donde todo lo malo quede atrás. Pero para llegar a ese momento todavía estamos en un proceso de selección.
Aún hay gente que tiene que creer. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás lo más duro del texto que hemos leído es cuando dice que también tienen que morir los niños. Siempre lo más dramático en este mundo es que los padres entierren a sus hijos, que los niños mueran. Y escúchame, todos los días mueren niños en este mundo. Los que se atreven a criticar la Biblia sin conocer el porqué ni las razones que hay detrás de un texto como este, deberían primero mirar alrededor y darse cuenta de la realidad, y es que varias decenas de miles de niños mueren cada día. Hay diferentes fuentes. Una fuente dada por Amnistía Internacional dice que cada día mueren más de 20.000 niños en el mundo por causa directa del hambre. Y nosotros vivimos en países donde nos sobra la comida, donde un antibiótico que salvaría la vida de un niño en la farmacia nos cuesta pocos euros. Vivimos cada día en un mundo en el que tiramos grandes cantidades de comida, cosas que no quedan en nuestro plato y ya no nos apetece y lo tiramos a la basura. Los supermercados tiran toneladas de alimentos porque caducó la fecha del envase, aunque esos alimentos todavía son comestibles y están en buen estado. A veces simplemente se destruyen alimentos por una cuestión de mantener precios y estabilizar el mercado, mientras en el resto del mundo mueren miles de niños de hambre todos los días. ¿No tenemos algo de culpa nosotros en eso? Bueno, este mundo está mal administrado y los gobernantes, los poderosos, son cómplices al final de que eso ocurra, porque ellos sí que tendrían en sus manos tratar de poner medios. Igual que ahora se han puesto medios, se ha paralizado el mundo por esta causa de la pandemia del COVID-19. Bueno, también se podrían tomar medios y organizar cosas para tratar de solucionar esos graves problemas, esas crisis humanitarias que hay en el planeta. Yo, aunque soy pastor por casi, pues como 30 años llevo pastoreando y predicando la palabra, te confieso que estos textos siempre te dejan un pequeño rincón en tu interior así de inquietud. Pero también te tengo que decir que entiendo el por qué estas cosas sucedían. Te puedo asegurar que cuando tú conoces a Dios personalmente y conoces el corazón de Dios, si a alguien le dolía más lo que estaba ocurriendo ahí era a Dios mismo. Para que te hagas una idea, vendría a ser como cuando, si tú eres padre y tienes hijos y tienes que disciplinar a tus hijos, el verdadero padre que ama a sus hijos aplica la disciplina con firmeza. Si tú no disciplinas a tus hijos, no los quieres, porque los estás malcriando, les estás haciendo daño. Un hijo tiene que saber que la verdad y la mentira están separadas por un abismo, y la mentira es intolerable. Un hijo tiene que entender que tiene que ser serio, disciplinado, tiene que ser respetuoso, tiene que ocuparse de una serie de asuntos que son importantes en su vida. Por eso disciplinamos a nuestros hijos. Y escúchame bien, al padre que disciplina al hijo y ve al hijo, a su hijo llorando, las lágrimas de un hijo nos duelen en el alma. Pero a veces tienes que dejarles llorar, tienes que dejarles que se enfaden, tienes que dejarles que lo pasen mal, tienes que decirle no a muchas cosas. ¿Por qué? Porque los amas. Y el amor te va a llevar a tener que ser firme en tu forma de actuar. Dios está tratando con una humanidad que le ha dado la espalda, que le ha aborrecido. Dios está tratando con la humanidad que crucificó a su propio Hijo. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios está tratando con un mundo que se burla de Él, que lo rechaza, que no lo deja participar. Pero cuando las cosas van mal y cuando suceden cosas, entonces sí, la gente se queja a Dios. Y dicen, si Dios existiese, no permitiría que esto ocurra. Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Él no creó la muerte, Él creó la vida. Él dio vida y vida en abundancia. Y cuando Dios terminó de hacer la creación, miró y vio que todo era bueno en gran manera. Estamos arrastrando y estamos sufriendo lo que los propios hombres hemos sembrado. La Biblia advierte, lo que siembras es lo que recoges. ¿Y qué es lo que el hombre siembra todos los días? Relativismo,
bueno, todo depende, todo está permitido, no pasa nada si hacemos esto, somos negligentes aquí y allá, podemos permitir cosas, y cuando nos hablan de Dios lo echamos fuera, no nos interesa. Inclusive algunos que se llaman iglesia también echan a Dios fuera de sus vidas, de sus prácticas. Entonces estamos en un mundo maldito por el pecado. Dios nos ha dado una solución, se llama Jesucristo. Él murió por nosotros para que este mundo quede atrás y entremos a una nueva eternidad. Solamente aquellos que están dispuestos a dejarse guiar y bendecir por Dios. Un día estaremos en un nuevo mundo donde ya no habrá más sufrimiento y más muerte. La muerte de un niño es muy dura, es muy difícil asimilarla, pero Dios está en una esfera, en un plano distinto al nuestro. Mira, nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. En este caso, los hijos de Amalek, los niños pequeños de Amalek, cuando ahora eran pequeños, y si eran niños y eran pequeños eran inocentes, aún no tenían que rendir cuentas por sus acciones, por sus pecados. Por lo tanto, si un hijo de Amalek moría, posiblemente pues él tenía vida eterna, se iba con el Señor. Si esos hijos crecían, seguramente seguirían los caminos de sus padres y se volverían asesinos de israelitas, se volverían idólatras, se volverían asesinos a su vez de otros inocentes. Entonces, desde el plano de Dios, la muerte de un niño o de una persona que es salva no es una tragedia, es liberación. Claro, nosotros no tenemos autoridad para quitar la vida a nadie. La Biblia dice que solamente Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Pero en este mundo los hombres también quitan la vida a otros. Vivimos en un mundo sucio, manchado por el pecado, y los hombres se matan unos a otros. Pero no tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere. Pero esa es la vida en la que estamos, es una vida cruel, es algo complicado. Es una vida donde nadie tiene derecho a quejarse a Dios, porque hemos dejado a Dios fuera de la humanidad y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Pero hay una puerta de esperanza y es que nosotros nos hemos vuelto a Dios y le hemos rogado que sea nuestro Salvador y Él está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Israel, el pueblo de Israel, estaban metidos en un entorno siempre muy hostil. Cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra de Canaán, Dios también les ordenó que tenían que matar o tenían que expulsar a todos los enemigos. Y Israel no lo entendió así. Cuando Josué y el pueblo entran y conquistan la tierra, hay guerra. La campaña de conquista tuvo primero la conquista del centro del territorio, después conquistaron el norte y después conquistaron el sur. Y cuando al final en el capítulo 11 y 12 de Josué ya la guerra ha terminado, dice allí en ese pasaje que y por fin descansó la tierra de la guerra, pero entonces dice allí también pero aún queda mucha tierra por conquistar, aún había territorios que debían ser conquistados. Entonces Josué repartió la tierra entre todas las tribus de Israel y el mandato era tenéis que exterminar a todos, tenéis que expulsar a todos, no puede quedar nadie. Esto puede resultar así también como violento, ¿no? Pero hay que exterminarlos a todos, sí, hay que exterminarlos a todos. Pero Israel no hizo eso. Israel no lo entendió. Entendieron pues que no hace falta. De hecho, su motivación no era misericordia. Su motivación era interés económico. Ellos pensaron, ¿para qué los matamos? ¿Para qué los expulsamos? Nosotros hemos ganado la guerra. Mejor dejarlos ahí y les cobramos tributos. Ah, mira qué listos fueron. Dios les dijo, no podéis dejar ni uno. Ellos dijeron, les vamos a dejar porque así sacamos un beneficio económico. Les vamos a cobrar. Bueno, el principio del libro de Jueces, la historia ya cambió totalmente. Ahí dice, tú vas a empezar leyendo y vas a leer que tampoco los de Neftalí expulsaron a los que allí vivían. Tampoco los de Dan expulsaron a los que allí vivían. Tampoco los de Judá expulsaron a los que allí vivían. O sea, ninguno obedeció a Dios. Solamente
el viejito Caleb fue el que al final derrotó a todos los enemigos. Las demás tribus no lo hicieron. Y eso lo dice el principio del libro de Jueces. Solo tienes que leer un poquito más en el libro de Jueces y el panorama cambió totalmente. Israel ya no es la nación que venció y tiene el control. Israel ha vuelto a perder el control delante de sus enemigos. Los enemigos se han reorganizado, a los que les perdonaron la vida se han hecho fuertes, se han sublevado y ahora tienen a Israel como esclavo. Y ahora Israel está sufriendo las consecuencias. Ahora vemos la idolatría metida dentro del pueblo de Israel. Una de las historias de los jueces, Gedeón, vamos a ver que en la misma casa del padre de Gedeón había ídolos, a Baal y a la diosa Asera. Entonces Israel estaba totalmente contaminada por la maldad y la idolatría. Algunos de los cananeos sacrificaban a sus propios hijos, ofreciéndoselos a Moloc. Hacían estatuas de metal de Moloc con sus brazos así extendidos, y eran estatuas huecas a las que les prendían fuego por dentro, y cuando esas estatuas estaban al rojo vivo arrojaban a sus hijos en sacrificio a Moloc en los brazos de la estatua y morían vivos, quemados vivos. Bueno, Dios dijo, no podéis tolerar eso, hay que exterminarlo a todo. Mira, nosotros ahora como creyentes no vivimos en la situación de Israel. Israel era una nación que le habían dado la espalda a Dios en muchas ocasiones y eso les generó un montón de enemigos, un montón de problemas, un montón de circunstancias. Eso fue la causa por la que ellos llegaron a convertirse en esclavos, el haber dejado la palabra de Dios y el haberle dado la espalda a Dios. Pero Dios tuvo que tratar con ellos y siempre estuvo con ellos. Pero Israel fue una nación que siempre estuvo de guerra en guerra, siempre estuvo en estos conflictos armados. Era una consecuencia de la vida que ellos vivían. Ahora en la iglesia del siglo XXI, los cristianos estamos en medio de una guerra, pero no estamos peleando por nuestra tierra, no estamos peleando por nuestra libertad o por nuestros derechos. Ahora la iglesia de Jesucristo hemos sido llamados a otra cosa, a predicar el Evangelio. Y dice en 1 Corintios capítulo 10 que estas cosas de Israel quedaron escritas para testimonio a nosotros, para darnos cuenta cómo Dios trataba con su pueblo. Ahora lo que aquí aprendemos sí que es una lección en que lo que Dios dice es lo que Él dice y no es relativo. Cuando Dios habla, Él lo que dice es absoluto. Lo único que nos queda hacer cuando Dios manda algo es obedecer. Si obedecemos, seremos bendecidos. Si desobedecemos, vendrá sobre nosotros maldición. Y no hay puntos intermedios. O obedecemos a Dios o lo desobedecemos, pero no podemos obedecerle a medias. Dios es un Dios de absolutos. Dios es el Dios de lo absoluto. La palabra absoluto quiere decir algo completo en todo en sí mismo. Una cosa absoluta es que no se le puede añadir ni quitar nada, de que no tiene otros puntos de vista. Lo absoluto es absoluto, no es relativo. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, lo que Dios le dijo a Samuel es que tenía que destruir a Amalek y todo lo que había en su tierra. Todo tenía que ser destruido. ¿Por qué? Porque si no se iban a encontrar con problemas. Aquí Saúl, que es el rey de Israel, él es el rey y él es el juez. Y la sentencia es que estos enemigos que eran despiadados con Israel tenían que ser eliminados. ¿Por qué? Porque mientras quedaba uno con vida, no se iban a rendir a buscarle los problemas a Israel. Mientras que quedase una malecita con vida, les iba a seguir haciendo la guerra, iba a seguir asesinando a sus hijos, iba a seguir poniendo obstáculos, siempre iban a estar ahí. Entonces, a veces no queda más remedio que en un tumor en nuestro cuerpo hay que someter el cuerpo a una operación severa. A veces no queda más remedio que operar y extirpar y quitar una parte de nuestro cuerpo. A veces no hay otra solución que someter a nuestro cuerpo a tratamientos muy violentos, muy radicales y drásticos, que nos generan una serie de problemas, de efectos secundarios que son negativos, pero es que está en juego la vida y la muerte, y para salvar la vida a veces hay que tomar medidas extremas.
Recuerda, este es un mundo enfermo y Dios trata con la enfermedad de este mundo. Por eso a veces Dios permite que ocurran cosas. No nace de Él, es la voluntad permisiva. Recuérdalo, ¿eh? La voluntad primaria de Dios es que no haya pecado, es que nadie muera, es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que todos reciban el regalo que viene de parte de Él. Dios es un Dios de misericordia. No nos da lo que nos merecemos, nos da lo que no nos merecíamos, su amor, su bondad, su salvación. Entonces, esa es su voluntad. Pero como nosotros somos rebeldes, somos tozudos, le damos la espalda a Dios, nos metemos en nuestros líos, en nuestros problemas, entonces Dios a veces tiene que permitir. Esa es su voluntad permitiva. La única solución para que no haya más problemas es exterminar a la humanidad. Y Dios ama a la humanidad y quiere que todavía muchos se salven. Por eso Dios espera. Dios da una nueva oportunidad. Amigo que estás escuchando este mensaje, aquí el debate no es hablar sobre lo que pasó aquí, si podía haber sido de esta forma o de otra. Aquí el debate es qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con la salvación que Dios te ofrece gratuitamente. Esa es la cuestión. Si todos los que vivimos en este planeta fuésemos cristianos, nacidos de nuevo, te aseguro que no habría más guerras, no tendrían que morir gente inocente, no tendrían que haber más tragedias. Pero Dios trata con una humanidad en declive, y por eso Dios, basándose en su voluntad permisiva, tiene que permitir que ocurran cosas y a veces tragedias, como que cada día mueran niños de hambre en este planeta. Aquellos que dicen, si Dios existe, ¿cómo permite que mueran niños de hambre? Bueno, pues porque Dios es misericordioso y porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para erradicar, voy a enchufar la tablet que he visto que me sale ahí un anuncio que le queda poca batería, para quitar el problema de que los niños mueran de hambre en el mundo. Entonces también hay que erradicar a todos los hombres, porque el fruto de que eso ocurre es la maldad del hombre, no es una cosa que Dios provocó. El hombre es egoísta, y como el hombre es egoísta, mira por sus propios intereses. Y si eso implica tener que gastarse de lo suyo a sí mismo, pues entonces no lo hace. Pero vamos al tema. En este caso Dios le dijo a Saúl lo que tenía que hacer. Y la pregunta es, ¿lo hizo Saúl o no lo hizo? Mira, es un principio que para que algo funcione tiene que haber una ley y la ley se tiene que acatar. Lo absoluto es necesario. Nosotros vivimos en nuestros países, cada uno que me estáis escuchando estáis en un país, y en los países en los que estamos existen leyes, y esas leyes se tienen que cumplir. Podríamos decir que las leyes en principio tendrían que ser absolutas. O sea, si una ley dice esto, se tiene que cumplir, y si no se cumple hay que pagar el castigo. Ahora estamos viendo cómo hay personas que se saltan el confinamiento y todos los días las fuerzas de seguridad del Estado tienen que poner multas a las personas. Entonces, si la justicia es justa, no tendría que haber acepciones. Las sanciones tendrían que ser para todos. Hace pocos días salían dos noticias en la prensa de que el ex presidente de este país, de España, Mariano Rajoy, se saltaba el confinamiento para salir a correr. Y la noticia decía que las autoridades lo estaban investigando. ¿Qué creéis? Bueno, que el presidente de un gobierno podría decir, bueno, como yo soy el presidente, pues soy la máxima autoridad, pues yo me voy a saltar el confinamiento, yo voy a salir a hacer deporte. No, está prohibido salir. Bueno, pero soy el presidente, yo salgo. ¿Creéis que eso podría hacerse? No, la esencia de la justicia dice, no, la ley es para todos. Todos tienen que cumplir la ley. También el presidente, también el rey, también los ministros, también. Entonces, eso sería un absoluto. La ley es la que marca lo que se tiene que hacer y no es relativo. O sea, bueno, ¿puedo matar a alguien? No, la ley dice que no puedes matarle. Bueno, depende, ¿no? Y si yo lo veo y si... No, en ningún caso se puede matar a nadie. Es un homicidio, eso es un asesinato, no se puede. Bueno, y yo voy conduciendo por carretera y hay una señal de tráfico que dice que tengo que ir a 100 por hora. ¿Me puedo saltar la señal de tráfico? No, es absoluta.
La señal de tráfico dice que tienes que respetar la velocidad. ¿Sabéis que los vehículos de emergencia también tienen que respetar las normas de tráfico? Si por ejemplo dice 100 por hora, pues una ambulancia tiene que ir a 100, no puede ir a más. Lo único que sí que ocurre es que todos le van a ceder el paso, se van a apartar para permitirle que pase. Pero en principio, digo en principio porque la ley humana no es perfecta y a veces falla en su absolutismo y se convierte en algo relativo. Pero en principio, por eso digo en principio, las leyes humanas también tendrían que ser absolutas, porque si no las cosas no funcionan. Si todo es relativo, las cosas no van bien. El relativismo apunta a la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Bueno, pues es un estado de libre acuerdo, es una sociedad organizada sin Estado, no hay autoridad más alta, hay una asociación voluntaria sin imponer nada a la fuerza. O sea, si tú quieres lo haces, si no quieres no lo hagas. Eso sobre el papel es inviable, no se puede hacer. Como filosofía es muy bonito. Todos somos colegas, todos somos aquí amigos, aquí no hay nadie quien mande sobre nadie, aquí estamos todos a la par. Es también un poco la idea comunista, que no tiene que haber ricos ni tiene que haber pobres, la riqueza se tiene que repartir para todos por igual, pero en teoría está muy bien, pero en la práctica nunca ha funcionado. En los países comunistas seguía habiendo ricos que tenían mucho poder y seguía habiendo pobres que no tenían nada. Entonces las teorías están muy bien, pero en la práctica en este mundo esas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es egoísta. La maldad reina en este mundo. Hay un ejemplo que es muy evidente. Aquí en España, en, en el año 36 al 39, sufrimos la Guerra Civil Española. Aquí se sufrió la Guerra Civil Española. Y cuando tú miras la historia y miras atrás en el tiempo, y hoy los libros de historia pues nos hablan de las crónicas, lo que pasó, los dos bandos que provocaron esa guerra, en la Guerra Civil Española. El bando que ganó, los nacionales, Franco, era el general y se convirtió en el generalísimo, a la máxima autoridad de este país. Él fue dictador durante muchos años, dictador porque no había democracia, no se escogía quién mandaba. Él ganó la guerra, se impuso como mandatario y así estuvo hasta su muerte. Hasta que él murió, él mandaba en este país. Entonces eso es una dictadura, cuando los ciudadanos no pueden escoger quién gobierna, sino que el que gobierna es el que se impone por la fuerza. Entonces, bueno, se dice, he leído algunos historiadores que dijeron que Franco no ganó la guerra, fue la República quien la perdió, porque la República tenía este pensamiento relativista. En la República no había autoridad, no había orden, todos eran camaradas. Entonces era un poco esta idea de que cada uno hace lo que quiere. La República tenía más poder militar que el ejército de Franco, mucho más. Cuando tú miras la historia, ves que la República tenía la mitad del ejército de tierra, pero además tenía más de la mitad del ejército del aire. Tenía casi toda la armada, le pertenecía a la República, y controlaba en España las zonas más importantes del país, donde había más industria, controlaba todo el Levante, Aragón, La Mancha, pero no había autoridad, no había absolutos, todo era relativo. Se vieron enfrentamientos hasta dentro de las mismas filas del ejército republicano. En Barcelona, en el año 1937, poco más de un año después de haber comenzado la guerra civil, en las calles de Barcelona se enfrentaron a tiros, se tirorearon unos a otros, ahí estuvieron disparándose, había enfrentamientos entre las mismas filas. Eh, Era todo como muy así estrambótico. En una guerra se entiende que la autoridad es fundamental. Hay una cadena de mando y los soldados tienen que obedecer, sí o sí. Pero en la República no pasaba eso. Eran camaradas. Al ser camaradas, a la guerra podía haber mujeres y hombres. Las mujeres también tenían derecho y también estaban ahí en la guerra. Pero eso dio lugar a que en las filas republicanas
pues había todo tipo de promiscuidad sexual. O sea, se liaban los hombres con las mujeres ahí, se quedaban embarazadas, las enfermedades de transmisión sexual estaban ahí por todas partes, el capitán, el mando no podía controlar bien a su ejército porque ordenaban vamos a atacar, pero había otro más inferior que decía yo no estoy de acuerdo, yo pienso que yo pienso que no tendríamos que atacar, mis hombres no van a hacerlo, el otro decía, pues nosotros no participaremos. Entonces, así no se puede ganar una guerra. Evidentemente, fracasaron rotundamente. Por eso algunos historiadores decían eso, que Franco no ganó la guerra, fue la República quien la perdió. Sí, Franco tuvo alguna ayuda, como dice ahí Raquel, la aviación alemana y la aviación fascista italiana ayudaron un poquito. Pero bueno, más que no se metieron ahí de lleno, los alemanes y los italianos no se metieron de lleno en la guerra, más bien utilizaron la guerra civil española como experimentos para la Segunda Guerra Mundial, que ellos ya tenían previsto y se iba a desatar cuando la Guerra Civil Española acababa, comenzaba la Segunda Guerra Mundial, estaban ahí. Entonces Alemania utilizó lugares como Guernica para experimentar con su aviación y bombardear ahí, y fue alguna ayudita para el ejército de Franco. Pero fundamentalmente la República perdió la guerra por la desorganización que tenían, porque eran relativistas, no había absolutos. En una guerra a los soldados se les ordena y sí o sí obedecen. Y si uno se rebela se le fusila. Si uno se duerme en una guardia se le fusila. Dices, wow, qué radical, ¿no? Claro, es que están en guerra, eso es la guerra. La guerra es que de un hombre puede depender la victoria. Si tú estás montando guardia y te duermes, los enemigos pueden entrar por la noche y destruir a tu ejército. Y ese puede ser el comienzo del fin de la guerra para los tuyos. Entonces, por eso son tan radicales en las guerras. No pueden ser relativos. Hay algunas películas españolas que muestran, creo que había una película que se llamaba Libertarias, y hay otras películas que tratan el tema de la Guerra Civil Española y se ve lo que os estoy contando. Se ve esa falta de disciplina, esa falta de organización, ese relativismo. Bueno, todos somos colegas, hacemos lo que nos parece. Tenemos que estar todos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no lo hacemos. Y eso en una guerra no puede ser. Hermano, recuerda que nosotros también estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. No estamos contra carne y sangre. Eso tiene que quedar claro. No hemos sido llamados a ponernos uniformes y a salir ahí a pelear y a matar gente. No, no, no. Hemos sido llamados a salvar vidas, no a quitarlas. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y el llamado de Dios es absoluto. Hasta tal punto que a veces nos cueste obedecer, porque el mandamiento que dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, Mateo 5:44, dice, amad a vuestros enemigos. Y estos mandamientos son absolutos. No dice ama a tu enemigo si puedes, si quieres. No, es un absoluto. Ama a tu enemigo. Wow, y la pregunta sería, ¿y se puede hacer eso? Ahora vamos a tratar de responderlo más adelante. La sociedad en la que vivimos, hablando en términos espirituales, es una sociedad relativista. Todo es relativo. Bueno, pero Dios, bueno, sí, no, pero Dios es una idea, es un concepto, es una religión. Mira, hay muchas religiones. ¿Qué religión tiene la verdad? Entonces, el ser humano trata de dejar a Dios fuera. De ahí que surgen cosas como las teorías evolucionistas, la ciencia evolucionista. Recuerda que no todo lo que lleva nombre de ciencia está en contra de Dios. No, no, ni mucho menos. Hay ciencia creacionista que cree y entiende que Dios creó cosas. Hay científicos cristianos, hay científicos creacionistas que a lo mejor no practican el cristianismo, pero asumen que detrás de la creación tiene que existir una mente suprema, un Dios sabio, ordenado, poderoso. Entonces, no todo aquel que es científico es ateo. Solamente aquellos que se consideran ateos lo son. Y detrás de eso pues está el movimiento evolucionista, la ciencia evolucionista. Entonces la evolución surge para dejar a Dios fuera. Si Dios queda fuera de nuestra sociedad, entonces todo se vuelve
relativo. Si no hay un punto de referencia, nosotros decimos Dios es la verdad absoluta, Dios es el soberano. La palabra soberano quiere decir que Él hace lo que quiere. O sea, nadie está por encima de Dios. Dios tiene el poder, todo le pertenece, por lo tanto, Él es soberano. En la historia antigua de los reyes, a los reyes se les llamaba soberanos. Y el soberano hacía lo que le daba la gana. Y eso llevaba a que en el reino pues se cometían abusos de todo tipo. El rey vivía en un entorno corrupto, de todo tipo de vicios y de abusos. O sea, era el rey, nadie le podía contradecir, nadie le podía decir nada. El rey mandaba y si alguno no estaba de acuerdo, pues se le eliminaba fuera. Yo soy el rey es el soberano. Bueno, nuestro Dios es el soberano, pero es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Nunca toma ventaja para aprovecharse de nosotros. Él nos ha dado todo lo que no nos merecíamos. La paga del pecado es muerte, todos hemos pecado, este mundo está corrompido por el pecado y el hombre es un ser egoísta, así que no mereceríamos seguir viviendo. La justicia perfecta de Dios tendría que haber exterminado este mundo, pero no ha sido así. ¿Verdad que seguimos vivos? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y su misericordia se manifestó en el hecho más grande de amor que se haya imaginado uno jamás, y es que Dios dio a su único Hijo, Jesucristo, para que ocupase nuestro lugar. La justicia quedase satisfecha y ahora tú y yo ya no tengamos que morir, sino que a través de la fe en ese sacrificio y la fe en Dios podamos tener vida. Entonces, si el mundo consigue dejar a Dios afuera, entonces ya nada es absoluto, todo es relativo. Si no tenemos un punto de partida, si no tenemos una referencia, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está el punto que nos dice esto es lo exacto? Entonces ya no, todo es relativo, evidentemente. Mira, es en París donde en un museo está el metro perfecto. Es en París, en ese museo, donde está el reloj atómico exacto. O sea, se toman esas unidades de medida como la referencia para todas las demás que hay en el mundo. Ese metro exacto está ahí en el museo, dentro de una urna, con la temperatura adecuada, está hecho de un material específico para que no tenga dilatación, porque los metros que nosotros tenemos para nuestro uso ya nos vale. Tú coges un metro de estos de cinta así que se abre, ¿no? Extensible, metálica, y mides. Voy a cortar una madera. A ver, necesito que mida 1 metro. Haces así la marca, dibujas con el boli y con la sierra cortas. Dices, ya tengo una madera de 1 metro. A lo mejor no es 1 metro exacto. Hay micras de centímetro de diferencia. Y tú dices, bueno, ¿y qué? A mí sí que eso me da igual. Eso sí que para mí es relativo. Es 1 metro, me da lo mismo. Pero hay industrias en las que las distancias tienen que ser exactas, donde una pieza de metal encaja al milímetro, o sea, no puede tener ni micras de diferencia porque si no, no encajaría o quedaría holgura. Entonces se tienen que tomar las medidas exactas. Se utilizan láseres para cortar, se utilizan unidades de medición electrónicas, todo tiene que ser perfecto. Entonces, para saber si el metro que yo tengo es perfecto, tengo que ir a lo absoluto, tengo que irme al museo que hay ahí en París, tengo que poner el metro, compararlo con el absoluto, ahí está el metro absoluto. El reloj igual, ¿quién tiene la hora exacta? Bueno, vamos a cronometrar relojes, ¿no? Se dice, vamos a poner, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos un segundo atrasados o un segundo retrasados? ¿Cómo sabemos que realmente, si todos los que estamos ahora conectados mirásemos nuestros relojes, sería muy difícil que estuviésemos todos en el milisegundo exacto? Pero el reloj atómico que hay ahí en este lugar es la referencia, ese es el tiempo exacto, es el absoluto. Todo lo demás tiene que tomarlo a él como referencia. Dios es el Dios de lo absoluto. Toda la moral, toda la verdad, todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte, toda la existencia del ser humano, tiene como referencia a Dios. Si Dios no existe,
entonces sí estamos en un mundo relativo, relativista. Depende, todo depende de algo, pero entonces el mundo es insostenible. No tenemos nada en lo que nos podamos fundamentar. La verdad tuya no es mi verdad. La verdad mía es mía, pero aquel no está de acuerdo. Entonces tenemos un problema. Por eso al hombre le cuesta tanto aceptar las normas, las leyes. Ahora estamos en un tiempo en el que tenemos que estar confinados. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno de cada país dictó una serie de normas por las cuales nos tenemos que regir. Hay países que el confinamiento es más estricto, hay otros que es menos estricto. En España, por ejemplo, no podemos salir a la calle, solamente se puede salir para ir a comprar, para ir al médico o a la farmacia y para ir a trabajar en aquellos trabajos que están permitidos, que se consideran fundamentales o que se consideran permitidos. Pero de pronto todos los días, desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes, van no sé cuántos miles, muchos miles de personas sancionadas porque rompen el confinamiento. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Piensan que es relativo. Hombre, sí hay que quedarse en casa, pero no hay relativismo en esto. Si la ley ha dicho tiene que ser así, tiene que ser así. Por ejemplo, una de las normas que se ha puesto es que si tú vives en tu casa en la ciudad, por ejemplo, el fin de semana, o ahora que pasamos la Semana Santa, no te puedes ir a tu segunda residencia. Es que tenemos una casita en la montaña, es que tenemos una casita en la playa, y queremos irnos la semana de Semana Santa, nos queremos ir a nuestro apartamento. Total, vamos a estar confinados también dentro del apartamento. Entonces, la persona que lo considera así, piensa que eso es relativo. La ley dice que tenemos que estar confinados en nuestra casa y no nos podemos ir a la segunda residencia. Pero es que igual que estamos encerrados aquí en casa, nos vamos a ir a encerrar a la segunda residencia. Pero la ley lo contempla de otra forma. Si tú vives en Madrid y estás contagiado del COVID-19, a lo mejor ni lo sabes porque eres asintomático, y tú te vas a tu apartamento que tienes por ejemplo, ahí en Torrevieja, Alicante, pues vas a contagiar el virus ahí. Sí, estarás confinado en tu apartamento, pero saldrás a comprar, pararás en la gasolinera a echar gasolina, por allí por donde tú quieras que pases, tocarás cosas, toserás, o al hablar saldrán partículas de tu boca y extenderás el virus por todas partes. Entonces, no hay discusión. Bueno, es que yo lo veo de otra forma, yo creo que es relativo. Vale, pero no importa lo que tú creas. La ley dice, no te puedes ir a la segunda residencia. Pero resulta que la gente se va. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la norma? Porque el ser humano, por naturaleza, cree que cada uno tiene razón. O sea, yo pienso que yo tengo la razón, tengo la verdad. Mi punto de vista dice, cada uno tiene su punto de vista. Obedecemos las leyes cuando no nos queda más remedio. Obedecemos las leyes por miedo a las consecuencias. Pero no es porque en todos los casos razonamos, comprendemos y decimos, sí, voy a aceptar la ley porque es lo más conveniente, porque es lo mejor, porque, claro, tenemos toda una serie de problemas. Si nuestros propios presidentes, ministros y aquellos que mandan, ellos mismos fallan y ellos mismos demuestran que también tienen sus propios intereses y ellos mismos tienen también sus fallos y cometen estafas y roban dinero y se saltan el confinamiento, etcétera, etcétera, pues claro, vivimos en un mundo relativista, todo es relativo, cada uno ve su punto de vista, la ley la obedecemos porque no nos queda más remedio por las consecuencias. ¿Hay relativismo cristiano? Pues sí, también hay relativismo cristiano, igual que en el mundo. En el mundo todo es relativo. Puede haber todo tipo de formas de libertinaje, se puede abortar, podemos divorciarnos cuando querramos, se puede consumir todo tipo de oferta de diversión, incluido pornografía y cualquier tipo de prácticas sexuales, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo, los dos, los tres, los que participen, no pasa nada. Ese es el mundo relativo en el que nos encontramos.
homosexualidad, violencia. Cada uno lo ve desde su punto de vista, no pasa nada. Juegos de azar que crean ludopatías y vicios de todas formas. Todo es relativo. En el cristianismo también pasa, todo es relativo. ¿Puede un cristiano fumar, beber, jugar a los juegos de azar? ¿Puede un cristiano ir a según qué fiestas, discotecas, fiestas que se hacen por ahí por el mundo? ¿Puede un cristiano tener prácticas sexuales abiertas, homosexualidad, pornografía, cualquier tipo de prácticas así que estén fuera del matrimonio? Bueno, pues hay iglesias y hay cristianos que creen que sí. Todo es relativo. Hombre, no tenemos que ser tampoco tan radicales. Por ejemplo, Dios dice que el sexo es para el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa es la institución del matrimonio. Se unirá a su mujer, la mujer se unirá a su marido. En el antiguo Israel tenían su costumbre, su forma. ¿Cómo era el ritual del matrimonio? Bueno, ellos lo tenían de una forma, se comprometían el uno al otro y aún no habían mantenido una relación sexual, aún no habían llegado a la intimidad. Pero ya es como si estuviesen casados, el compromiso era algo en firme. Entonces se establecía que habría una boda. Aún ni siquiera se fijaba el día de la boda porque no lo sabían, tenían que hacer los preparativos, pero ya se invitaba a los amigos, a los familiares, y cuando ya se sabía el día exacto, entonces se enviaba la notificación. La boda será este día. Y entonces, después de que se completaba ese acto, un ritual, se consumaba el matrimonio. Se allegaba el uno al otro. Entonces, la Biblia no dice que el ritual tenga que ser determinado. De alguna forma Dios nos ha dado libertad para que en cada cultura, en cada contexto y en cada momento el matrimonio se celebre dentro de las leyes establecidas y de las formas que existan. Pero hasta que el hombre y la mujer no llegan a ser esposos, hasta que no se cumplió de alguna forma ese ritual que es una declaración de compromiso delante de Dios y delante de los hombres, el sexo no tiene cabida, no tiene lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros pensamos que eso es relativo. Bueno, si dos personas se aman, si dos personas se quieren, pues si entre ellos ya hay compromiso, ¿por qué no se pueden ya juntar y vivir juntos y tener una relación juntos? Bueno, pues la respuesta es porque Dios dice que no, que se tiene que hacer de esta otra forma. Dios es un Dios de orden y Él es un Dios de los absolutos. O sea, lo que Él dice no se tiene que cuestionar. Si entramos a cuestionar a Dios tenemos un problema. Otra cosa es que nosotros no lo entendamos. Ese es otro problema, porque te recuerdo que Dios es el Todopoderoso, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es el que ha creado las cosas y las ha creado como Él ha querido. Por eso el vaso de barro no le va a decir al alfarero ¿por qué me hiciste así? Dios es el soberano, es el rey. Si Dios dice en su palabra esto es así, no es mi tarea cuestionarle y decirle, bueno, tú has dicho que es así, pero yo, un microbio como yo, voy a cuestionar al científico, alguien insignificante como yo que conozco así, le voy a cuestionar al Dios que conoce infinito. Él sabe cosas que yo ignoro. Él conoce y ha visto cosas que yo ni me acercaría millones de kilómetros a tratar de comprenderlas. Dios está en otra esfera. Él está fuera del tiempo, de la eternidad, del universo. O sea, Él lo controla y lo domina todo. Habrá cosas que yo no entenderé. Y yo me las imaginaré a mi manera. Pero por eso yo no puedo decidir en base a mi conocimiento limitado pensar que soy más listo que Dios, más sabio que Dios y que Él está equivocado y yo tengo razón. Bueno, vamos, por favor. ¿Alguien cree eso? Otra cosa es que yo diga, Señor, no lo entiendo. Tienes derecho a decir eso. Señor, no entiendo por qué tiene que ser así. Pero si tú lo has dicho,
Sería algo así como que un científico, un experto, pues en materia, pues dijese, mira, el COVID-19 tiene estas características y para combatirlo tenemos que utilizar este tratamiento. Lo hemos experimentado en laboratorio, después de eso lo hemos puesto en práctica no sé cuántas miles de personas, después de tantos meses hemos llegado a la conclusión de que tiene estos efectos secundarios, tiene esta efectividad. Por lo tanto, después de un año de estudio, de investigación, de que miles de personas hemos estado trabajando concienzudamente detrás de todo esto, te tienes que tomar esto para vencer al COVID-19. Y de pronto yo digo, pero yo no lo veo así, no estoy de acuerdo. ¿Qué te parece? Tío listo, ¿no? Hay un tío listo, yo más que nadie. Bueno, pues yo no lo entiendo. ¿Por qué no? Bueno, pues no sé, porque yo tengo mis ideas, yo pienso que total el COVID este es como otra gripe cualquiera y no sé qué, y yo tengo mis ideas. Bueno, el calificativo sería tú eres tonto. O sea, no sabes de qué estás hablando, entonces no impongas tu criterio. Di que no lo entiendes. Yo no entiendo por qué me tengo que tomar esto. Pero si hay todo un estudio detrás, si han trabajado miles de personas, si se han hecho los experimentos correspondientes, si está todo bien estructurado y esta es la forma, pues venga. No lo entiendo, pero dile a Dios que no lo entiendes, pero no te rebeles contra Él. Tienes un problema si lo haces. No es relativo. Bueno, sí, Dios ha dicho, pero ese fue el primer problema de la humanidad. Eva le dice a la serpiente, sí, Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero este que hay aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer de él. ¿Y qué dijo la serpiente? Pero, bueno, sí, pero no es del todo cierto. Satanás también es relativista. Bueno, sí, Dios ha dicho, pero no es del todo así. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comáis de este árbol, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Qué astuta la serpiente, el enemigo astuto. Cuestionó lo absoluto de Dios, lo hizo relativo, le mostró a Eva de que no tiene por qué ser como Dios lo dice. Tú puedes tener tu propio criterio. Y la mujer miró el fruto y lo vio codicioso, codició el fruto, lo vio, lo codició y lo tomó. Y ya saben las consecuencias, las estamos sufriendo hasta el día de hoy. Entró todo lo malo en el mundo, también entró la muerte. Y ahí estamos todos los días llorando. ¿Por qué? Porque sí, Dios ha dicho, pero nosotros tenemos nuestro punto de vista. Dios ha dicho esto tiene que ser así, pero yo lo veo de otra forma. Hermano, somos un poco necios si pensamos de esa forma. Digo un poco, ¿no? Para suavizar la cosa. Porque Dios es Dios. Y nosotros, sus criaturas, no tenemos derecho a cuestionarle nada de lo que ha dicho. Si estamos vivos es por pura misericordia. Yo a veces he puesto algún ejemplo que a alguno le ha hecho gracia. A la Tamara le hizo gracia una vez que puse ese ejemplo. Resulta que aquí en casa alguna vez, ahora hace años ya que no, espero que no me estén oyendo el Daniel, mi hijo y eso, que no les dé ideas. Resulta que alguna vez se les ocurrió, hay modas a veces, y de pronto gusanos de seda. ¿Habéis tenido gusanos de seda en vuestra cajita de cartón, de zapatos en casa? Yo pienso que sobre todo hace años había más que ahora. Ahora se ha perdido un poco todo eso. Pero ¿quién no tuvimos nuestra cajita con los gusanos de seda? Que nos los dieron así chiquititos, les dábamos de comer hojas de morera, tienen que ser hojas de un árbol especial, y comen, los gusanos comen, lo que le eche se lo comen. Total que en pocos días se ponen gorditos. Mira, el Juan Bermudo tuvo gusanos. Yo creo que la mayoría tuvisteis. Entonces, pues ya se pusieron gorditos y después de un tiempo, entonces llega el momento de la metamorfosis y el gusano hace su capullo, empieza a producir seda, hilos de seda, y se va encerrando a sí mismo dentro de un capullo de seda. Pasan unos días y el gusano se convierte en larva y de la larva sale una polilla con alas, salen las polillas, procrean entre ellas, ponen los huevos y de ahí vuelven a salir
los minúsculos gusanos de seda, y el proceso continúa. Entonces, pues, digo que no se enteren estos porque cuando han querido tener gusanos de seda, claro, no comen cualquier cosa. En casa no tenemos en la nevera lo que comen los gusanos. Tienes que ir a un árbol donde hay hojas de morera y traer esas hojas y dárselas. Y encima tienen que ser hojas frescas, porque a la que han pasado 2 días las hojas a ella no se las comen los gusanos. Son delicados encima. Entonces tienes que darles las hojas de morera, frescas. Total, que ya ves a Víctor, pues llegar a casa. Hombre, ¿no le habéis cogido hojas de morera a los gusanos? Todos los gusanos ahí, los pobres muertos de hambre. Ya me ves a mí ir a buscar hojas de morera para traérsela y que coman los gusanos, porque me daba pena. Se morían si no comían. Entonces, de pronto un día, pues yo estaba ahí echándole las hojitas de morera, sobrevivieron pues gracias a mí. Todos los días ya me veías a mí buscando hojas de morera para que comieran los gusanos. Y un día pues se les estaba dando las hojitas de morera y me resultó curioso, digo, esto prácticamente es como el mundo en el que vivimos. La caja de cartón, ese era el mundo de los gusanos. Ellos no sabían nada más. Ellos estaban ahí dentro de su caja de cartón y ese era su mundo. El gusano no se planteaba qué hay más allá de la caja de cartón. Y si vivían es porque yo tenía misericordia de los gusanos. O sea, si los gusanos estaban vivos es porque yo me iba, cogía las hojas y se las echaba. Porque si yo de pronto digo, os vais a morir de hambre, porque no voy a traer más hojas, se mueren. Si yo de pronto cojo y digo, mira, os tiro a la basura, los tiro. Su mundo se viene abajo si yo lo decido. Entonces los gusanitos seguían vivos cada día por mi pura misericordia. O sea, ¿por qué? Porque me daban lástima. ¿Se merecían los gusanos que yo les diese hojas de morera? Pues ni que se lo merecían ni que no. O sea, que estaban ahí. No, a mí no me beneficiaban en nada. No es que la seda después yo la vendí y me hice rico y tal. No, no. O sea, yo no sacaba nada a cambio. Eso es misericordia. Que si encima los gusanos hubieran sido pecadores y tal, que es otra historia, ¿no? Pero no es el caso. Pero es como una ilustración para que entendamos que el mundo en el que estamos sobrevive porque Dios tiene misericordia. Él hace cada día, dice la Biblia, que llueva sobre justos e injustos. Las leyes de la física en el universo todavía se sostienen porque Dios las sostiene. Dice allí en Colosenses que por Cristo se sostienen todas las cosas. O sea, todo funciona porque Dios quiere que funcione. Hermanos, si Dios quitase su mano de este universo, el universo se desintegraría, caería por su propio peso todo. La maldad llenaría todo. Sería el caos total y absoluto. La humanidad desaparecería. Pero Dios mantiene su mano ahí. Dios es el Dios de los absolutos. Si yo digo a los gusanos, vais a comer hojas de morera una vez al día, pues, ¿qué crees que pasará? Que comerán una vez al día. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Y tú quién eres? El que los mantiene vivos. Entonces lo que yo digo para ellos es absoluto. Si yo de pronto dijese ya no os voy a dar más de comer, eso sigue siendo un absoluto. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Los gusanos da igual lo que digan. Ahora de pronto un gusano levanta una patita y dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Tú te crees que a mí me importa lo que piense el gusano? ¿Tú crees que a mí me importaría que de pronto los gusanos digan, pues ahora nos vamos a rebelar todos y vamos a hacer aquí unas pancartas quejándonos y diciendo no estamos de acuerdo, queremos hojas de morera frescas 3 veces al día? Decid lo que queráis. Si a mí me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo soy el absoluto. Yo soy ahí el que decide si viven o si mueren. ¿Entiendes? Dios es Dios absoluto porque todo depende de Él, todo está en su mano. Esta es su creación. Nosotros somos su creación. Si estamos vivos es por pura misericordia, porque Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dios nos ama de tal forma que está dispuesto a pasar por alto nuestras maldades, nuestro egoísmo, nuestros crímenes aún contra la humanidad, porque Él sigue un plan.
Recuerda que Dios es justo y si a alguien le indigna la injusticia es a Él. Por eso todo esto tiene fin y Dios ya ha establecido el momento. Hay un día y una hora para decir basta, hasta aquí hemos llegado. Solo que lo está retrasando, dice la Biblia, porque aún quiere que algunos se salven, que procedan al arrepentimiento. Entonces, en Cristo no hay nada relativo. Si eres cristiano, o obedeces o desobedeces. Pero no te creas que si no estás haciendo lo que Dios dice, eso es tolerable, está permitido. No, tendrá consecuencias. Tienes que asumirlo. Si Dios dice esto es así, si Dios dice, mira, no te dejes dominar por ninguna cosa, y tú dices, bueno, pero es que no pasa nada si tenemos algún vicio. Por ejemplo, hay cristianos que fuman. No sé si de los que me estáis escuchando hay alguno, podría ser. No os estoy juzgando, Dios me libre. Pero yo te preguntaría si fumas, ¿por qué fumas? Y creo que la respuesta sería pues porque todavía no he conseguido dejarlo. Por lo tanto, es un vicio. Tienes una adicción. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Hay algún mandamiento en la Biblia que diga no fumarás? Y alguno dice, no, ¿ves cómo puedo fumar? No, pero la Biblia te da instrucciones y te dice lo que yo antes citaba. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú eres algo santo, porque dentro de ti Dios determinó que vivirá Él mismo. El Dios santo, 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 vive en tu interior. Por lo tanto, tú no puedes permitir cosas en tu cuerpo que sean sucias. Tú tienes que ser puro, santo, irreprensible en todo. Tú no puedes tener las prácticas sexuales que te parezcan, tú no puedes adoptar las formas como tú creas. Dios dijo en el matrimonio, yo creo que no es necesario. Cuando haces eso estás rebajando el nivel de compromiso. Por eso las relaciones se rompen todos los días, porque ya no existe, se rompen con compromiso, sin compromiso ya no te cuento, ¿no? Entonces, todo está ahí pendiente siempre de un hilo porque yo he decidido que así sea. Si tú fumas, estás pecando. Es algo que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque es algo que te perjudica. ¿Tú eres padre? Los que sois padres, ¿tienes hijos? Si ves a tu hijo haciendo algo que se le está dañando, que le está perjudicando, ¿no le dices nada? ¿Le dices no importa, sigue haciéndolo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que le intentarás corregir? Que le dirás, hijo, eso te está perjudicando, te daña, no te permito que hagas eso, te estás haciendo daño. Dios hace eso con nuestras vidas. A veces a mí me han preguntado, ¿puede un cristiano jugar a la lotería? Bueno, poder puede, todo me es lícito, ¿no? Ahora, ¿te conviene? ¿Te domina? Esa sería siempre la pregunta. Cuando uno juega a la lotería, ¿por qué juega? ¿Cuál es tu motivación? Al final todo esto es un problema de motivaciones. ¿Por qué juegas? Bueno, pues para ver si me toca un dinerito y me quito algunos problemas de encima. Me quito la hipoteca, me puedo comprar un coche mejor, me compraría un piso mejor. Bueno, ¿cuánto quieres que te toque? Venga, esa es la pregunta. Algunos dirán, bueno, pues ya que me toque bastante. El Euromillones, algún día ahí en la radio escuché la publicidad. Vote en el Euromillones 90 millones de euros. Bueno, tendría bastante con 90 millones de euros, ¿qué te parece? ¿Estaría bien? ¿Sí? ¿Lo apuntamos? A ver, ¿quién quiere que le apunte 90 millones de euros? La motivación, en principio, podría parecer buena. Si me toca la lotería, puedo pagar mis deudas. Vale, mira, vamos a clarificar. Si tienes deudas, es porque te has metido tú en ellas. Porque nos faltó un poco de inteligencia y quisimos abarcar más de lo que podíamos. Entonces, a lo mejor tenemos que pasar, nuestro Papá Celestial igual nos quiere dejar pasar dificultades para que aprendamos la lección, porque estamos en un proceso de madurez, estamos madurando, Dios nos enseña.
Por otra parte, Jesús nos enseñó a no afanarnos por las cosas del mundo, sino a confiar en Dios y a tener una dependencia de Dios. Yo necesito tener una dependencia económica de Dios. Dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. La Biblia dice, no te afanes, si Dios alimenta a las aves del campo y viste a las flores que hay en el campo, ¿acaso no se va a preocupar por mi vestido y por mi alimento? Entonces, cuando yo digo, voy a ver si me toca la lotería, lo que estoy haciendo es tomar un atajo. ¿O no será que estoy menospreciando a Dios? ¿No será que estoy diciendo, ya que Dios no me da lo que necesito, me lo busco yo a ver si me toca jugando a la lotería? Como una vez escuché a una hermana que dijo, bueno, yo solo juego a la 11 porque así ayudo a los hombres ciegos. Me dijo, bueno, está bien. Buscamos justificarnos para hacer lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer. Bueno, pues cada uno ya sabrá, ¿no? Mira, vamos a volver al texto para poder entrar ya en la recta final y ir terminando. Dios le dijo a Saúl, tienes que destruirlo todo. Tienes que matar a Amalek, al rey, a Agag. Todo tiene que ser destruido. Y la pregunta es, ¿Saúl obedeció a Dios? Pues mira lo que dice el versículo 9. Estábamos en primer libro de Samuel, capítulo 15. El versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunta, ¿qué dijo Dios? Destruirlo todo. ¿Qué hizo Saúl y el pueblo? Perdonaron a todo lo bueno para ellos. Ellos creían que era bueno para ellos. A veces creemos que esto es bueno para nosotros, como la historia que os contaba antes. ¿Para qué vamos a expulsar a los cananeos si los podemos dejar aquí que nos cobren impuestos? En pocos años Israel era esclavo otra vez de sus enemigos. Ese es el problema, que mi criterio yo creo que es el más bueno, pero mi conocimiento llega hasta aquí. El conocimiento de Dios no tiene límite. ¿No sería más sabio escuchar y obedecer lo que Dios dice que hagamos, en lugar de tener nuestro propio criterio? La lógica te dice que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues Saúl y el pueblo perdonaron. Resulta que eran más misericordiosos que Dios. Ellos consideraron y dijeron, qué pena destruir estas ovejas tan gorditas. Dice, lo mayor, y el ganado mayor de los animales engordados. Había para hacer unas barbacoas impresionantes. Pero ¿cómo vamos a destruir todo esto? Y lo perdonaron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esas palabras son tremendas. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dicho de otra forma, Saúl no me obedece, no puede seguir siendo rey. Hermano, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si crees que la palabra de Dios es su palabra, la palabra de Dios no es relativa, no está sujeta a mi criterio. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice negro, es negro. Si Dios dice negro, a mí no me vale que yo lo vea gris. Sí, Dios ha dicho negro, pero es que yo creo que es un gris oscuro. Si Dios dice negro, es negro. No le des más vueltas, no te metas en problemas, mi hermano. Es que no lo entiendo. Tienes tu derecho a no entenderlo. ¿Sabes, hermano, cuántas cosas no entiendo yo? Había cosas que Pablo no entendía, y era Pablo. Pablo hablaba de las cosas que para él eran un misterio. Pero le llevó a Pablo obedecer a Dios dependiendo de lo que él entendía o no. Pablo obedeció sí o sí.
porque sabía que Dios no es injusto, sabía que nadie podría mostrar un amor más grande que el que Dios mostraba, porque él sabía que Dios es perfecto en todo lo que hace, decide y actúa en todo. Entonces, que yo no lo entienda no me va a limitar ni me va a condicionar a que le obedezca. Ay, pero es que esto no me gusta, yo prefiero hacer otra cosa. Pero me tendré que aguantar, porque si Dios ha dicho esto no es para tu vida, no es para mi vida. Si le desobedezco y lo hago, voy a sufrir las consecuencias. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mira lo que hizo Samuel. Estuvo toda la noche sin dormir. Dice clamó a Jehová toda aquella noche. Ay, Señor, pero por favor, no deseches a Saúl. Hermano, Dios no desechó a Saúl, Saúl se desechó a sí mismo. Samuel no lo entendía, pese a que era el profeta de Dios. Dios le tuvo que hablar a Samuel. Dios le tuvo que corregir a Samuel. No era la voluntad de Dios que Saúl desobedeciera y fuera desechado. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Para eso sí tuvo tiempo. Se levantó un monumento a sí mismo. Se levantó un monumento. Nos merecemos un monumento. Hemos tenido una victoria tremenda. Y mira qué botín más bueno hemos sacado. Ovejas, ganado mayor, animales engordados, carneros, todo lo bueno. Nos merecemos un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Samuel tiene lenguaje evangélico, fíjate. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel todavía no ha abierto su boca. ¿Te suena algo raro eso? No, yo he hecho lo que tenía que hacer. En la conciencia de Saúl sabe que está desobedeciendo. Y él mismo se delata. Antes de que nadie diga nada, él ya se está justificando a sí mismo. Él ya le está haciendo la pelota, se dice en España, no sé si se entiende eso en otros países. Le está haciendo la pelota, le está dando jabón, le está buscando la simpatía al profeta. Bendito de Jehová. Oh, eres el mejor profeta que existe. Qué guapo que vienes esta mañana, qué alto, qué bien arreglada tu barba y esa túnica impresionante. Eso es hacer la pelota aquí en este país. He hecho todo lo que Dios me dijo. He obedecido todos los mandamientos. Se estaba intentando justificar. Él mismo se delata. Y Samuel entonces le dijo: A ver, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? ¿Dices que has obedecido a Dios? Dios dijo que lo matases a todo. Y yo estoy oyendo vacas y ovejas. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente, fue la que me engañó. Hermanos, ¿conoces a alguien que asuma sus responsabilidades así de primera, sin pensárselo? Nuestra primera iniciativa e intención es siempre quitarnos la culpa de encima. ¡Ay! Se ha caído el jarrón y se ha roto. Se ha caído y se ha roto. No, lo has tirado tú. Pero siempre utilizamos un lenguaje que nos exculpa. Pero yo estoy oyendo vacas y ovejas. No, de Amalec los han traído el pueblo ha sido. Pero tú eres el rey, el pueblo hace lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, pero ha sido el pueblo. Entonces pasamos ya al plan B, tratar de justificar el por qué hemos hecho eso. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos, hicimos como Dios nos dijo. Pero lo mejor del ganado lo hemos
salvado para ofrecérselo en sacrificio a tu Dios. El lenguaje aquí es impresionante. Cómo el Espíritu Santo se preocupó en que nos quedasen bien esos detalles. Cómo Saúl está proyectando hacia otro su culpa, cómo se está intentando justificar, cómo está delatándose a sí mismo, que se siente culpable pero intenta defenderse. ¡Wow! Cuidado, hermano. Dios es Dios. No podemos engañarle, no podemos jugar con él. A veces hacemos lo mismo que Saúl hacía. Bueno, sí, pero es que yo ya obedezco a Dios. No, sí, pero Dios sabe que para mí Él es lo más importante. No, sí, pero claro, yo mi motivación. No, sí, yo sé que no le doy todo mi tiempo, pero es que Él ya sabe. Sí, no, y mis recursos, mi dinero y todo, pero claro, yo es que... Cuidado, hermano. Dios es el Dios de lo absoluto. Aquí no cabe la relatividad. Lo que Dios dice, se hace. Y escúchame, siempre será lo mejor para tu vida. No seas más listo que Dios. ¿Cómo termina la historia? Bueno, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dime. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dios desechó a Saúl ese día. O mejor dicho, Saúl se desechó a sí mismo ese día. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero recuerda algo, estamos en un tiempo de guerra. Esto es una guerra. Todos los días mueren personas separadas de Dios para toda la eternidad. Todos los días gente se condena para siempre. Hay una lucha tremenda entre el bien y el mal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Satanás opera en este mundo y arrastra a la humanidad en una corriente conforme a su criterio, a las ideas y a sus formas de hacer. Y ahí está la Iglesia, con el encargo firme de predicar el Evangelio de poder para salvación a todos los hombres. Tenemos que tener la armadura puesta, la espada en la mano y pelear cada día por la vida de las personas, por la vida eterna de las personas. No hay lugar para relativismo. Bueno, sí, la Biblia dice, pero sí, el pastor es que siempre está predicando lo mismo. Es que es su punto de vista. Porque el pastor igual lo enfoca desde esta forma de verlo y a veces hay que entender otras cosas, la vida, las circunstancias, para llegar a las personas. Cualquier fin puede ser bueno, el fin justifica los medios. Tenemos un lenguaje relativista también dentro de la Iglesia. No hay que ser tan radical. Si mira, el mismo pastor falla en eso, pues yo también, hombre, yo también voy a fallar. Si Dios nos permite, mira, aquella vez en la Biblia le permitió a este tener 4 o 5 mujeres. Pues yo también puedo tener unas cuantas, ¿no? Hermano, tú sabrás lo que haces con tu vida. La gran mayoría de los problemas que arrastramos, la gran cantidad de sufrimiento que sufrimos, es porque cosechamos lo que hemos sembrado. No vas a cambiar el carácter de Dios por mucho que tú tengas tu sabiduría. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dios siempre te va a pedir que le obedezcas para recibir la bendición. Dios le dijo por medio de Josué al pueblo, hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Parece absurda
que Dios nos tenga que decir eso, escoge la vida. ¿A quién se le ocurriría escoger la muerte? Bueno, pues así somos la gente. Muchas veces escogemos la maldición en vez de la bendición, escogemos la muerte en vez de la vida. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de ver las cosas está hasta aquí. Solo veo esto. Y como Dios lo ve todo y me advierte y me muestra el camino, tendría que creerle a Él. Eso es fe. Creer a Dios aunque no lo entienda. Sí, pero es que yo veo otra cosa. Sí, pero alza tus ojos a los cielos. Y comprende que lo que Dios ve es mucho más amplio de lo que tú ves. ¿Verdad que eso lo entendemos, hermano? Que lo que Dios ve está por encima, pero a años luz de lo que yo veo. Pero yo sigo en mis cosas. Bueno, pero es que tampoco hay que ser así. Tenemos que ser un poquito más suaves. Sí, bueno, pero es que el pastor es demasiado radical. Este hermano que le escuché predicar, sí, pero mira, la cuestión no es que lo dice, la cuestión es qué dice la Biblia. Léela, míralo tú mismo por ti mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? ¿En qué tienes que invertir tu tiempo? ¿Dónde tienes que hacer tus tesoros? ¿Te puedes amoldar o no al mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo amas a tu hermano? Juan dice allí en su carta que si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Si tú dices, no, yo soy cristiano, intento ser un buen cristiano, y maltratas a tu esposa, a tus hijos, o esposa engañas a tu marido, o tienes celos de tu hermano que está en la iglesia y le deseas algo malo, o estás murmurando todo el día contra el pastor, o no sé qué cuántas cosas más. Juan dice en lo absoluto de la palabra, dice, tú no eres cristiano, te estás engañando a ti mismo. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y en cambio a tu hermano que lo ves, no lo amas, lo aborreces. No, no, no puede ser. Te equivocas. Y si la Biblia dice que te equivocas, hermano, te aseguro que te equivocas. Por eso, mis hermanos, mis queridísimos hermanos, yo cada día me acerco a Dios con temor y temblor. Porque me doy cuenta que nos falta mucho camino por recorrer. Ni mucho menos lo tenemos todo hecho. Si estamos aquí hoy en este instante, en esta situación, en este momento, es porque Dios está tratando con nosotros, porque no éramos capaces por nosotros mismos cambiar las circunstancias y Dios entra en acción. Y acuérdate siempre, solo nos queda una cosa, obedecer. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición y un montón de problemas. No debería nadie decirnos, escoge la vida para que vivas, escoge la bendición para que seas bendecido. No tendrían que decírnoslo. Tendría que ser lo más lógico y en lo que pusiésemos todo nuestro empeño, ¿verdad? Hermano, vamos a hablar más de esto en próximos días. Dios nos lleva ahora con una nueva visión. Él es el Dios de lo absoluto, su palabra es absoluta. ¿Absoluto o relativo? Es lógico que necesitamos algo absoluto, alguna referencia, saber lo que es bueno y saber lo que es malo, poder tener la certeza de que si hago esto, estaré en la verdad, estaré en lo correcto. Por eso vamos a ampliar más esta idea desde otros puntos de vista y creo que Dios nos está llevando a eso para que seamos bendecidos y podamos continuar el camino que Dios está abriendo para nosotros. Este es un tiempo de guerra. En toda guerra los absolutos son necesarios. Como cristianos vivimos en lo absoluto de Dios. Siempre lo absoluto será lo mejor para nuestra vida. La mayor bendición vendrá de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Hermano, pídele a Dios sabiduría. Esfuérzate. Desecha aquello que tú sabes que estás desobedeciéndole a Él. Que no te duela. Nos duele a veces desprendernos de maldiciones que nos destruyen. Despréndete, agárrate a Dios con todas tus fuerzas, como hizo Jacob. No te soltaré hasta que no me bendigas. Toma una determinación en tu vida. Señor, voy a obedecerte, cueste lo que cueste. Que Dios te bendiga, hermano. Que su palabra trate contigo
que produzca en nosotros el fruto que Dios dijo que iba a dar. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Es domingo. Nos veremos a las 11 de la mañana en el culto dominical como iglesias, porque no solo estamos iglesia unida de Val, sino que hay hermanos que también participáis de otros lugares. Algunos tenéis vuestro culto por la tarde y os permite estar con nosotros a la mañana. Hay otros que por las diferencias horarias de vuestros países también podéis compartir ese tiempo, así que estáis totalmente invitados, sois muy bienvenidos porque nos sentimos parte de la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo. Domingo a las 11, culto en directo, un tiempo de alabanza, predicación de la palabra, y por la tarde, mañana domingo, estudio bíblico, como siempre, a las 8 de la tarde. Seguiremos perseverando en las cosas de Dios, y Dios nos bendice. Amén. Pues nada, un fuerte abrazo para todos. Los que después me escuchéis en diferido, también os doy un abrazo virtual y en diferido. Los que estáis aquí en directo, un abrazo en directo, pero virtual. Muchos besos, hermanos, y que Dios os bendiga grandemente y que os llene de sabiduría. Un abrazo.